Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es CISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Permítanme decirles que cuando pensamos en los músicos, vienen a la memoria los conocidos y los ignotos. Los primeros trascendieron el patio de la escuela, el garage de la casa y el boliche local. Los segundos insisten en mostrar su pasión al punto de hacerse prescindente de los públicos. Para empezar a entender la producción de la música independiente desde una clave compleja, invitamos al doctor en Ciencias Sociales, Guillermo Martín Quiña. Bienvenido, Guillermo, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Juan Carlos. Te voy a solicitar algunas precisiones para que podamos comprender el tema. La primera tiene que ver con la distinción entre la música independiente y comercial y el papel que desempeñan los indies y los Meyer en esta separación. ¿Pronuncié bien? Corregime. Sí, es una palabra inglesa, así que está bien. Deberíamos decir Le indies decíamos and decir Meyers. independiente, es lo mismo, sí. Bueno, hay una distinción entre la música independiente y la música mainstream o comercial que tiene que ver con si efectivamente la realizan grandes empresas transnacionales de música como Sony, Universal, Disney, etcétera, o si lo realizan pequeños sellos discográficos a los que se llama a veces indies, por decirlo independiente en inglés. Y hay una diferencia que ciertamente tiene que ver con en qué medida les importa o no tener un público masivo. Y uno ahí asumiría que la música mainstream es aquella que apunta a públicos masivos, que se hace de un modo comercial, con objetivos comerciales, de lucro por parte de las empresas que la gestionan. Y otra música que se hace en menor escala, donde el lucro no ocupa ese lugar central. Sin embargo, ahí una de las cuestiones más interesantes es pensar efectivamente que es más complejo que esa división, ¿sí? La diferencia entre la llamada música independiente y la música comercial, porque no necesariamente está ausente el lucro de pequeñas empresas que desarrollan la música independiente, incluso es un debate eso. Y además, dentro de la música independiente, en Argentina en particular, hay un fuerte componente de autogestión en la música. Es decir, una gran parte, la mayoría, la mayor parte de la música independiente es música que es gestionada por los propios músicos. Ellos organizan sus conciertos, se buscan salas de ensayo, de grabación, muchas veces con sus propias computadoras hacen los discos, los distribuyen, los suben a internet, a algún portal o a YouTube, o por Facebook, etcétera. Y eso, digamos, sí conforma tal vez una esencia, bueno, no esencia, pero sí, digamos, una raigambre más independiente respecto de lo comercial que lo que pueden ser los pequeños sellos, aun cuando muchas veces al hablar de música independiente se contemplan las dos dimensiones, la que está, la música que está llevada adelante por pequeñas empresas, algunas no tan pequeñas, pero de todos modos no transnacionales, y aquella música que sí es gestionada por los propios músicos, ¿no? Que sería la dimensión más autogestiva de la producción musical. La segunda precisión está vinculada con el contexto en el que propones ver el desarrollo de este fenómeno. Conocemos la importancia de los marcos, pero ¿por qué resulta tan necesaria esta perspectiva para el estudio de este tema? Bueno, desde mi
punto de vista, yo soy sociólogo de formación, es importante comprender las manifestaciones culturales, sea una obra de teatro, sea una película, o sea un disco, o un concierto, en el marco de los procesos que alumbran esa producción. En el caso de la música independiente, cuando me propuse abordarlo para hacer mi trabajo de doctorado, lo que me interesaba era ver un poco la pregunta que me hiciste al principio: ¿por qué hay esa separación entre lo comercial y lo no comercial? ¿Por qué es tan importante en la definición de lo independiente, aún para los propios músicos? Y en ese sentido me interesaba ver qué había atrás, o sea, cuáles eran los procesos que están dando luz a este crecimiento del fenómeno de la música independiente, en términos concretos, porque uno puede ver que hay mucha más música que es hecha por los propios músicos, y en términos simbólicos o representacionales, porque hay un discurso muy fuerte acerca de la importancia de lo independiente, de no ser comercial, etc. Sobre todo después de lo que fueron los 90 en Argentina, muy vinculados a lo privado, a un tipo de participación donde en lo cultural vinculada menos al espacio público y más a un ámbito cerrado de lo privado. Fue el momento en el que llegaron un montón de bandas de distintas partes del mundo y había mucha gente que lo iba a ver. Entonces, en ese contexto, lo independiente emergió como una respuesta en un contexto histórico puntual, que fue los 90 y luego los 2000, frente a lo que representaba, bueno, un modelo de cultura profundamente internacionalizado. Hay un tema del conjunto de Sacados de los 90 que se llama Paren de Venir, ¿sí? O no sé si se llama Paren de Venir, pero que rezaba Paren de Venir, en alusión a todos los músicos que venían durante la convertibilidad argentina, porque bueno, era un muy buen negocio, ¿sí? Cada peso era un dólar que podían llevarse después a su lugar de origen. Y eso marcó mucho un tipo de música, el tipo de música que se hizo en Argentina durante los 90, o que las grandes empresas desarrollaron durante los 90, pienso en los grandes sellos, y frente a eso lo independiente se propuso desde un discurso como más alternativo, si se quiere. Y en los 2000 se nutrió ese mismo proceso de producción de música independiente, ya vinculado a otros procesos que desde mi abordaje encuentro también en otros fenómenos de la cultura, en otras producciones culturales, como por ejemplo el cine o la televisión, que están fuertemente atravesados por procesos de terciarización. Es decir, las grandes empresas de la cultura cada vez más dejan en manos de otras pequeñas empresas la producción de contenidos. Entonces, en el caso de la música, lo que sucede, así como en el caso de la producción de indumentaria o de otras ramas de la economía, las grandes empresas, las grandes marcas tienden a terciarizar la producción hacia otros países. Bueno, en el caso de la música no sucede tanto con otros países, pero sí sucede que las grandes empresas, los grandes sellos discográficos tendieron a concentrarse en los últimos eslabones de la cadena de valor de la música, es decir, la distribución, los licenciamientos, y pasaron a tercerizar o comprar ya la música terminada, que es la música específicamente desarrollada por pequeños sellos o por los propios músicos, quienes se encargan de la experimentación, la innovación, la renovación de catálogos. Por eso es problemático, vuelvo un poco sobre la pregunta, sobre lo que me preguntabas al inicio, por eso es un poco problemático separar lo que sería la música comercial de la no comercial, porque efectivamente lo que uno entiende como música comercial, todo ese catálogo de música que se vende efectivamente por iTunes, en Spotify, uno lo puede escuchar en streaming, o que puede comprar el disco, o que directamente aparecen en programas de televisión masivos, que uno entendería es la música comercial, es producida por pequeños sellos o por los propios músicos, que de ese modo asumen la porción más riesgosa del negocio, ¿sí? Que es la innovación. Correcto. ¿Sí? Entonces, en ese marco
en ese contexto histórico de transformación de los modos en los que el capitalismo contemporáneo produce mercancías, sean culturales, sean zapatillas, relojes, lo que sea, en esos procesos que se llama a veces outsourcing o terciarización, la música no es ajena, ¿sí?, a eso. Así como tampoco la cultura en el caso de las producciones audiovisuales y la publicidad pasa lo mismo. En verdad es algo que afecta a lo que se llama industrias creativas. La música en ese marco a mí me resultaba necesario abordarla pensando qué vínculo tiene con lo que no sería la cultura, ¿sí? O de qué modo la producción cultural se inserta en un marco que es más amplio, que incluye cuestiones políticas, cuestiones económicas, dinámicas productivas, etcétera. Y la tercera es, si siempre que hablamos de música independiente, hablamos de rock. No necesariamente. En un principio sí hay un fuerte vínculo entre la música independiente y el rock, porque precisamente el rock surge en Argentina, vamos a hablar de Argentina en particular, el rock en Argentina, o el rock nacional, por decirlo de algún modo, surge en un momento en el que los sellos discográficos estaban con otra cosa, ¿sí? En los años, a fines de los años 50, en los 60, estaban con la nueva ola, ¿sí? Sandro, Donald, digamos, y el rock emergió de un modo independiente. El primer sello independiente fue Mandioca, que es el que produjo a Manal, bueno, un conjunto de músicos hacia fines de los 60, y surgió de un modo independiente porque precisamente la música comercial estaba mirando hacia otro lado. Entonces es cierto que hay un componente compartido entre el rock y la música independiente en Argentina. ¿Por qué digo compartido? Y porque existe una expectativa de cierto enfrentamiento simbólico hacia la música comercial, tanto en los inicios del rock como en lo independiente. Después eso se transforma un poco. ¿Por qué? Y porque la balsa vendió 250.000 copias. Entonces es tan contradictorio como lo que le sucede a la música independiente, ¿sí? Tiene expectativas de desarrollo por fuera del mero interés comercial, pero a la vez lo necesita para constituirse como género, ¿sí? En el caso de la música independiente, se ha nutrido mucho de esas expectativas del rock y de lo que fue la búsqueda de una alternativa a lo comercial por parte del rock nacional. El primer grupo colectivo de músicos que se dedicó a hacer autogestión musical fue Mía en los 70, en el año 75, Mía era un grupo de distintos actores de la cultura, no eran solamente músicos, había diseñadores, gente del teatro, etc. Estaba organizado por la familia Vitale, los padres de Lito Vitale, ¿sí? Y bueno, duraron todo lo que fue prácticamente hasta el 82, es decir, en la época de la dictadura, de algún modo Mía representaba una suerte de búsqueda de algún tipo de, digamos, desahogo cultural de una experiencia tan represiva como fueron los años de la dictadura en Argentina. Bueno, es decir, el rock alumbró gran parte de lo que conocemos como música independiente. Lo que sucede es que, bueno, en la actualidad, independiente es un modo de gestión. Puede ser folclore, puede ser tango, puede ser blues, puede ser jazz, un montón de variantes de rock. Sí hay un fuerte vínculo entre ambos, pero no se igualan. No, Sí, discúlpame, te interrumpí. no sé si estaba pensando tal vez que en la actualidad ya se ha abierto mucho esa diferencia entre lo que era el rock y lo que sería la música independiente, digamos, no necesariamente se atraviesan naturalmente, pero que existen muchos otros géneros y subgéneros que uno reconoce cuando habla de música independiente y que incluso recuperan la noción de independencia para desarrollarse, ¿no? Sí. Guillermo, ya que la música independiente produce un suceso cuya relevancia va más allá de lo cultural,
pudiendo intervenir en los procesos de producción y reproducción de lo social o social, te pido un ejemplo que nos permita ver esa intervención. En los años 2000, que fue cuando yo específicamente, el periodo que yo indagué en particular, se constituyó una organización, se fundó una organización de músicos que se llamó Unión de Músicos Independientes, que a la fecha es la organización de músicos más importante que hay en Argentina, aunque hay una Federación Argentina de Músicos Independientes, etc. Y uno de los procesos que se dieron durante los años 2000, de los cuales fue parte y tomó activa parte, digamos, este grupo de músicos, fue en la elaboración de la Ley Nacional de la Música, que se sancionó en el 2012 y que tiene un objetivo de promoción de la música independiente, que es una ley muy valorable, es muy rica en esos términos. Y una de las cuestiones, que por otro lado, que más se discutieron en los años 2000, sobre todo después de lo que fue la tragedia de Cromañón, que afectó fuertemente a la música independiente porque se cerraron muchos espacios, se clausuraron porque no cumplían con las normas, a la vez que no había ninguna política de financiamiento para que pudieran cumplir con las normas, por caso. ¿Sí? Fue una política de clausura que se dio fuertemente en el 2005, 2006, 2007. Se continuó, pero básicamente fueron esos años, y en los cuales los músicos que querían tocar, tenían que verse obligados a pagar por el lugar en el que iban a tocar. ¿Sí? Es decir, no se los contrataba como músicos trabajadores, sino que ellos debían pagar para poder tocar y al sumo, bueno, vender tickets y de ese modo conseguirse un ingreso. De modo que lo que estaba en discusión, o lo que se vio afectado, es la actividad musical como generadora de ingresos, como actividad productiva, ¿sí? En especial en relación con los músicos independientes, que fueron quienes más padecieron esa serie de clausuras que se dieron en la Ciudad de Buenos Aires y también en el Gran Buenos Aires, fuertemente en la capital. Y la Ley Nacional de la Música, que hubo una discusión para que terminara sancionándose en el 2012, fomenta la actividad musical, pero no recupera, tampoco es una ley de regulación del trabajo, ¿sí? Pero tampoco no recupera en todo su articulado ni una sola palabra de lo que son las condiciones de trabajo de los músicos, ¿sí? Entonces, a mí me parece que en ese sentido, y además, digo, es una ley en cuya letra los músicos independientes tuvieron una activa participación. Entonces digo, lo independiente muchas veces en su ánimo de enfrentarse a lo comercial reproduce ciertos vicios del funcionamiento comercial, que tiene que ver con la desigualdad entre quienes tienen que hacer su música para obtener un ingreso y entre quienes se encuentran en mejores condiciones porque son dueños de una sala de conciertos, de un teatro o de un sello discográfico, etc. De modo que esa desigualdad entre los músicos como trabajadores y los propietarios de los espacios para hacer música en vivo o de las herramientas para desarrollar música en su versión editada, no se encuentra discutida por parte de digamos, lo que fue todo ese movimiento de músicos independientes, que es muy rescatable por otro lado, porque hubo una organización muy importante que dio lugar a una ley nacional. Se creó el Instituto Nacional de la Música, que tiene un objetivo de financiamiento y promoción de la actividad musical independiente digno de ser mencionado, pero queda pendiente la cuestión de lo laboral. Y desde mi punto de vista, eso tiene que ver con cuáles son cuál es el vínculo entre la reproducción social y la música independiente. ¿Por qué? Y porque los propios discursos de la música independiente muchas veces terminan sosteniendo situaciones que son profundamente desiguales para los músicos en el desempeño de su trabajo, ¿sí? Y en ese sentido, digamos, esa suerte de enfrentamiento de lo independiente, como si tuviera un carácter prístino frente
a la corrupción de la cultura que representarían los grandes intereses, olvida muchas veces que las condiciones en las que se desarrolla la música independiente, que se caracterizan porque trabajan muchas veces con productores amigos, con salas de ensayo que les hacen precio, con una persona que puede ser un familiar o un amigo que a los músicos les pone una mesa en la entrada de su concierto para vender los discos o para contactar a la gente sin cobrar un solo peso, con músicos que muchas veces tocan sobre escenarios sin conexión a tierra, con lo cual están poniendo en riesgo su vida. ¿Sí? Es decir, se dan todo un conjunto, sobre todo desde la dimensión de condiciones de trabajo, pensando en las condiciones de trabajo, digamos, existe toda una precariedad muy marcada en el hacer de la música independiente, que no se problematiza cuando se enfrenta a lo independiente a lo comercial. ¿Sí? Y en esa suerte de enfrentamiento muchas veces se olvida que lo comercial o la música de los grandes sellos discográficos nutren sus catálogos, enriquecen sus catálogos con producciones que originalmente fueron independientes y que se dieron en determinadas condiciones para los músicos y para quienes no son músicos pero intervinieron en esas producciones, sean en vivo o sean editadas. Entonces, en ese sentido, si yo no problematizo esas condiciones en las cuales se desenvuelve la música independiente, así como el vínculo que existe con los grandes capitales de la música, sean, no sé, Universal, Sony, EMI, Warner, etc., reproduzco mediante la expectativa de estar realizando algo contrahegemónico, contracultural, alternativo, la desigualdad que existe en otros ámbitos de la vida, ¿sí? En otros ámbitos donde también hay condiciones precarias de trabajo, donde no se problematiza cuáles son las condiciones de producción de la cultura. Hay una cuestión que se ha puesto muy de moda ahora en el primer mundo, en principio en Inglaterra y en Europa, que son las industrias creativas, ¿sí? En un congreso hace un par de años nos cruzamos con otros investigadores que trabajan sobre industrias creativas y una de las cuestiones que están más en discusión, como es la posibilidad que tienen las industrias creativas de generar empleo, desarrollo local, desarrollar las nuevas tecnologías, no son acompañadas por una problematización de las condiciones de trabajo que implica, ¿sí? En América Latina ha sido replicado el modelo de industrias creativas de un modo acrítico, ¿sí? Al mismo tiempo en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Colombia, en Chile, distintas políticas públicas se hacen eco de la industria creativa, entre las cuales está la música, y no se problematiza cuál es el tipo de trabajo que moviliza, cuáles son las condiciones en las que se desarrollan esas industrias, y eso a mí me parece que tiene que ver con una reproducción de las desigualdades. Y en la medida en que no se problematice, estamos sosteniendo una dinámica de producción de la cultura que no tiene muchas diferencias respecto de cómo se producen otras mercancías, ¿sí? Pensando en el caso de la indumentaria o de mercancías industriales, ¿sí? Para cerrar, Guillermo, leemos en alguno de los informes de tu investigación que la música no escapa al proceso histórico de construcción de hegemonía. ¿Qué implicancias tiene esto en la producción musical y en la constitución de lo social? Bueno, eso se relaciona con esto que acababa de mencionar. Hay un ejemplo que yo suelo trabajar en mis clases, que es el caso del disco, ¿sí? La industria de la música a lo largo de las décadas se fue constituyendo gracias a distintos avances tecnológicos, ¿sí? El gramófono, el disco de pasta, el disco de vinilo, el cassette, el compact disc, el MP3. Uno de los momentos más importantes para la consolidación de la industria de la música fue el vinilo, porque permitió que en un objeto, que además era flexible y tenía ciertas particularidades para transportarse, exhibirse, venderse y distribuirse, podía contener
cerca de 40 minutos de música. ¿Sí? Esa fue una ventaja que encontró la industria de la música frente a los momentos anteriores de las tecnologías de las que disponía, porque el disco de pasta tenía un track de un lado y otro del otro, con menor calidad, porque el microsurco del disco permitía reproducir más fielmente la música que estaba siendo tocada. Y ese disco representó un modelo, que fue el modelo del álbum, y que fue básicamente el modelo que siguió la industria discográfica aún hasta hoy, ¿sí? Que es la compilación de un conjunto de canciones en un disco que tiene una duración aproximada de entre 45 o 50 minutos, cuando el compact disc, incluso ahora las nuevas tecnologías permitirían hacer discos de una duración muy diferente, o incluso hacer obras de 25, 30 minutos, 40, 50, incluso como eran. A mí me gusta Wagner, ¿sí? Una obra de Wagner, en la época de los compact discs había que comprar un librito así, que venía con 5 o 6. Sí. ¿Sí? El ocaso de los dioses era como si fuera una biblioteca así. Bueno, eso ahora puede estar en un archivo MP3. ¿Sí? Digamos, no existe ese impedimento. Y sin embargo, la música independiente sigue reproduciendo ese modelo de disco. Y para muchos músicos es un objetivo, el objetivo a alcanzar es sacar un disco, claro, sacar un álbum, sacar un disco. Entonces, ¿por qué el disco tiene esa importancia? Si las tecnologías digitales nos permiten otros horizontes, ¿sí? Bueno, desde mi punto de vista, el disco, no se puede entender la importancia que asume el disco en la música hoy si no comprendemos cuáles son los procesos de hegemonía de los cuales han sido parte los músicos, las empresas discográficas, que han logrado eso que digamos que podemos entender como hegemonía, que es la dominación en términos de poder económico o poder fáctico, pero también el consenso de quienes están dentro de un determinado ámbito, ¿sí? En este caso, a hacer discos. ¿Por qué hacer discos si las tecnologías digitales permiten otra cosa? ¿Sí? Entonces, ha quedado en un molde hegemónico, que en este caso viene a ser el disco, con las limitaciones que eso tiene, ¿sí? Así como también sucede en el caso de los temas, ¿sí? Eso tiene que ver con que si una banda hace un tema de 20 minutos, muy probablemente no pueda ponerse en la radio entera. Entonces prefieran uno que tenga un tema de 3, 4 minutos. Bueno, en el caso del disco me parece que me permite entender cómo la producción musical no es ajena a procesos de hegemonía donde intervienen distintos actores de peso económico, como son las empresas editoras de música, y que hoy en día tienen convenios con distribuidores digitales, con distintos portales de internet, con empresas de cable, empresas de televisión, radios, etcétera, que son multimedios. Hay un trabajo de un autor mexicano que en su tesis de doctorado listaba todas las empresas que tenía Warner Music, Universal Music, y ocupaba 2 páginas cada una de ellas, y son empresas que se han dedicado a comprar distintas áreas del ámbito de la comunicación y la cultura, y que la hegemonía efectivamente es puesta en práctica a través de sus canales, ¿sí? Cuáles son los discos cuáles son los músicos que circulan, etc. Y en ese sentido, digamos, es tan fuerte esa hegemonía que hasta los músicos independientes que se dicen, digamos, no que se dicen, pero sí que cuya producción tiene una expectativa de contrahegemonía o de ser alternativas, o de no ser comerciales, no buscar el lucro, reproducen sin querer los mismos formatos que dieron lugar a un orden específico de producción musical regido por los grandes jugadores. América Latina en ese sentido no ha sido ajeno a eso, es uno de los lugares donde hay más concentración. Y es tan... Una cosa que a mí siempre respecto del disco planteo en relación con esto de lo hegemónico, es que es tan fuerte esa cuestión del disco
que aún en el 2013, que son los últimos datos de los que dispongo, porque hay la IFI, que sería la organización de las empresas discográficas a nivel mundial, saca todos los años un informe donde da cuenta de cuál es el avance de las tecnologías digitales en el mercado musical y cuántos discos se venden en un país, en otro, etc. Las estadísticas que publica la IFPI planteaban que hasta el 2013, digo porque todavía no vi el informe de 2015, pero el 2014, que es el informe que refiere al año 2013, hasta el 2013 más del 50% del negocio de la música está sostenida en soportes físicos. ¿Sí? Cuando estamos ya a ¿cuántos años del MP3? ¿Sí? 20 años. Es decir, no se dan de la noche a la mañana las transformaciones en la música, y no porque no existe esa posibilidad, porque la posibilidad existe. Las tecnologías digitales permiten que yo pueda tener un iPod. ¿Cuántos temas puedo poner en un iPod o en un MP3 o en una tarjetita de memoria? ¿Sí? O las cámaras de fotos, digamos, tiene una capacidad infinita y además cada vez más amplia, ¿no? Bueno, si algo explica por qué esas tecnologías digitales todavía no han sido desarrolladas en todo su potencial, precisamente por los procesos de hegemonía que atraviesan a la producción cultural, entre ellas en la música. Guillermo Martín Quinia, muchas gracias por tu tiempo y tu aporte. Por favor, un placer. Gracias por la invitación. A vos. A vos también, gracias por acompañarme. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y larga vida.